Hola, hola. Oigan, hoy estaba en mi casa, ya lista para grabar. De hecho, faltaban como 30 minutos y me empecé a sentir de nada, o sea, cansada. Y dije, o sea, ya me las huelo, ya sé lo que están queriendo hacer. Así que me paré, y huele a vida aquí. Me paré de mi cama y dije, bueno, voy a grabar afuera. Y terminé aquí. Y justo cuando estaba subiendo el elevador, o sea, me puse a pensar, no inventes, no, ni siquiera sé de qué voy a hablar con ustedes el día de hoy. Y justo el universo fue como, precisamente de eso vas a hablar, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de entrar a situaciones que son importantes, relaciones, situaciones de trabajo, laborales, sin un diálogo interno mental, ¿no? Porque me han preguntado mucho, es que ¿por qué me siento drenado? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué? Sí, o sea, me siento como saturado, no puedo disfrutar la vida, no hay presencia. Y es precisamente por eso, porque llegamos a la vida, a una relación, a un compromiso, a un live, con un diálogo mental. Esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a hacer. Tengo estas expectativas con respecto a cómo me pueden recibir las personas, entonces más o menos voy a saber cómo reaccionar o qué decir o cómo contestar. Y el universo dice no. La razón por la que te drenas y te cansas y te estresas es porque controlas demasiado la situación en lugar de estar presente, sentir el cuerpo, sentir el nerviosismo, el miedo, sentirte drenado, sentirte cansado, sentir esa sensación y permitir que esté en el momento presente y entonces actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un guión interno mental de lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir con esta persona, cómo me quiero proyectar, qué es lo que quiero que esta persona vea en mí, si yo estoy en mi cabeza de esta manera, yo no voy a estar sintiendo mi cuerpo. Yo no voy a estar sintiendo el miedo, no voy a estar sintiendo el nerviosismo, no voy a estar observando mi alrededor para darme cuenta que hay algo que se requiere de mí, expresar, comunicar, decir, para que la situación cambie. Porque si yo estoy forzando la situación, controlándola desde lo que yo creo que la persona quiere escuchar o lo que yo creo que ustedes quieren escuchar, no estaría vacía, no estaría escuchando lo que se requiere de mí en este momento para que todos sanemos, para que todos estemos presentes. Entonces cuando venía en el elevador, porque no sé si escucharon, porque alcanzaron a escuchar, estaba en mi casa y me sentía como drenada y yo dije, bueno, o sea, acabo de llegar, ya iba a descansar antes del en vivo y me empecé a sentir cansada. Y dije, bueno, ¿no? Ya tengo mi idioma, ya sé que me piden que me mueva. Y es como irónico, ¿no? Cuando te sientes cansado que tiendes a acostarte, a dormir. Pero, bueno, gracias a la práctica que ya tengo, cuando yo me siento que sé que está saliendo resistencia o que algo no está en orden o no estoy alineada, lo primero que hago es conectar, es meditar, es ir hacia adentro y empezar a observar sin un diálogo mental, sin expectativas de lo que voy a encontrar o lo que voy a ver o lo que voy a sentir. Simplemente observo el miedo, el nerviosismo, la resistencia, lo que sea que esté pasando adentro de mí. Y una vez que ya localizo la emoción o las emociones, entonces empieza el diálogo mental desde el momento presente. Es como si mi mente decodificara lo que yo estoy observando, pero en este momento, sin expectativas. Y es lo mismo que el universo está pidiendo, casi como una especie de reto para todos nosotros en los próximos días, cuando tengas que ser valiente en alguna situación, porque a lo mejor tienes que hacer algo nuevo, algo que nunca has hecho, o hablar con alguien que a lo mejor te causa ansiedad o nerviosismo o miedo, o a lo mejor tienes un speech en el trabajo y tienes que dar una presentación, lo que sea que la vida requiera de ti. El universo te reta a que en lugar de que vayas con una presentación
En lugar de que vayas con un diálogo ya preparado, estructurado de esto es lo que voy a decir, estas son mis expectativas para cómo quiero que las personas reaccionen, estas son mis expectativas para lo que creo que debe suceder en la situación o en el evento o en la conversación con tal persona. El reto es, yo voy a ir vacío, sin expectativas, sin un diálogo, sin un speech, sin nada practicado. Me voy a parar enfrente de esas personas o de esa persona o de lo que sea que la situación requiera y voy a escuchar presente y voy a sentir lo que sucede en mi cuerpo y voy a ver cómo mi cuerpo se quiere expresar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo ya no tengo una expectativa de cómo es que debe reaccionar la persona ante cómo yo soy, cómo me veo, cómo me visto, cómo hablo, en qué trabajo, cuando yo ya no tengo una expectativa de cómo quiero que la persona me vea, entonces el miedo y el nerviosismo se disipan. Pero si yo voy con un diálogo interno, si yo voy con un speech, quiere decir que yo quiero proyectar algo específico para recibir una respuesta específica de esa persona, en lugar de soltar el control y permitir que el universo arregle la situación en este momento para el bien de todos los involucrados. Yo me hago a un lado, o sea, hago que mi mente, que mi pasado se vaya, se desaparezca, para que una nueva mente que es más elevada y que tiene una perspectiva superior de la situación pueda hablar a través de mí. Y ustedes se van a dar cuenta, cuando una persona habla por hablar, porque nada más está en su cabeza, porque está repitiendo el pasado una y otra vez, porque lo único que puede decir es, y ojo, no estoy juzgando, solamente es un ejemplo, lo único que puede hacer es hablar desde su pasado, repetir a lo mejor el dolor, el sufrimiento, la agonía, la pesadez, el cansancio, sin una verdadera conciencia de por qué está sucediéndome esta resistencia, porque todos tenemos resistencia, todos tenemos ego, pero es la manera en la que yo me comunico. La comunico desde la victimez, desde la pesadez, o la comunico desde el empoderamiento, desde la transmutación de lo que me está sucediendo, desde un estado de conciencia, porque siempre hay dos mentes. La primera mente es mi mente, es la mente egoica, que son todos los registros de mi pasado, todo lo que yo conozco, todo lo que he registrado visual, olfativamente, con mi boca, ¿no? Se queda registrado, se queda impreso en la mente. Hay una segunda mente, es una mente que es pura conciencia, a la que le llaman amor conciencia o presencia, y esa mente es la que no tiene nada preparado, no tiene nada estructurado, vive y habita en este momento presente y habita en todas las cosas y es una sola mente. Cuando los humanos se conectan a esa mente que es amor conciencia, empiezan a decodificar desde el momento presente más perspectiva y una frecuencia superior. Es por eso que cuando nosotros meditamos, cuando tenemos un dolor o miedo, resistencia, pesadez, lo que sea, y nosotros vamos hacia adentro, hacia el corazón, bajamos la presencia, la atención al campo energético del cuerpo, empezamos a observar que nuestra frecuencia de vibración se eleva. Y cuando mi frecuencia de vibración se eleva, entonces yo tengo una perspectiva más amplia de lo que me está sucediendo. Porque tengo ese miedo, porque tengo ese cansancio, porque tengo esa preocupación. Y entonces, desde el momento presente, no desde el pasado, no desde lo que yo creo que debería de hacer, sino desde el momento presente, tengo una chispa de inspiración que me dice, sé exactamente lo que tengo que hacer. Ahora, lo complicado un poco, las personas que a lo mejor no tienen tanta práctica, que tienen estos como estados de inspiración espontánea, ¿no? Sé exactamente lo que tengo que hacer, pero después regresan a la mente individual, a la mente egoica, a la mente del pasado, de los registros del pasado, y empiezan a pensar, no, eso no va a ser tan buena idea porque va a suceder esto y esto y esto, y luego me va a pasar esto como me sucedió hace 8 años, y entonces volvemos a bajar la frecuencia y a estructurar nuestra vida desde el pasado, en lugar de anclar nuestra vida en el momento presente
Y es por eso que el universo nos pide para esta semana, para los siguientes meses, aceptar este reto, como cada vez que yo tenga una conversación con alguien, que tenga que presentar algo en el trabajo, que tenga que... algo que se requiera de verdad valentía, presencia, algo que sea importante para mí, porque sé que a lo mejor esta conversación puede cambiar un poco el camino de mi vida. Entonces el universo te pide, si realmente quieres transformar tu vida, si quieres estructurar tu vida desde el momento presente, si quieres estructurar tu vida desde una frecuencia superior y empezar a transformarla, pero de verdad, cambiarla ya, dejar de proyectar pasado, dejar de proyectar sufrimiento, dejar de proyectar miedos y de verdad vaciarte. Entonces el reto es, en el momento en el que yo entro en contacto con esa persona, situación, trabajo, estructura, lo que sea, yo voy a estar vacío, sin expectativas, sin un diálogo interno, sin un guión de lo que tengo que decir, y yo voy a observar qué sucede en mi cuerpo. Si hay miedo, si hay nerviosismo, si hay alguna especie de dolor, solo lo voy a observar y voy a ver qué empieza a surgir, qué empieza a suceder. Porque si yo no sé lo que va a pasar, entonces le estoy cediendo completo control, que el universo acomode la situación como más le convenga a todos. Y al ego humano eso le da mucho miedo, porque cree que nadie puede estructurar su vida mejor que él. Y eso, créanme, les puedo decir de experiencia personal, que es la mentira más grande que existe en la mente de la humanidad. Es creer que el humano lo sabe todo, puede controlar todo. El humano ni siquiera puede con sus propios pensamientos, ni siquiera puede ver la totalidad de sus propios pensamientos. No sabe lo que hace, ni cómo lo hace, ni por qué lo hace. Y Jesús lo decía, ¿no? Y no soy religiosa ni nada, pero me gusta leer de vez en cuando. Y Jesús decía, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. A lo que se refería es que no saben los humanos desde qué parte de ellos están actuando. Simplemente hacen las cosas porque es lo que aprendieron, es su rutina, pero no se dan cuenta que al no estar presentes y estar actuando desde el pasado, están haciendo daño, porque están proyectando su sufrimiento en el mundo, en lugar de permitir que amor conciencia, que habita en el momento presente, dicte tu vida, dicte este momento. Acabo de hacer la meditación del presente, estoy a punto de pasar un momento que me da miedo, pues tengo que dejar ir y me ha costado en el pasado, pero tengo mucho tiempo sintiendo que quiero hacer esto. Exacto. Gracias por el comentario, es justo lo que estamos hablando. Y de hecho, he recibido ya varios correos de personas que hicieron el taller hace poquito de presente. Si a ti te interesa, se los recomendaría mucho para estos tiempos. Ese taller está en línea y lo encuentran en la primera página, www.altairrad.com. En la sección de talleres, ese taller se llama Presente, tal cual. Y en ese taller hablé a profundidad de esto hace muchos años y hay una meditación muy profunda y justo me compartieron en correo 2 testimonios de ese taller. Uno de una persona que sintió así como la iluminación total, se elevó en la meditación, pudo sentir mucha presencia porque el universo está de verdad asistiéndonos mucho en esta transición y en estos meses. Y también otra chava que me platicó, de hecho 2 chavas más que me platicaron sus experiencias que estuvieron increíbles. Así que sí, digo, no es por nada, creo que todos los que estamos aquí conectados estamos de verdad conectados, ¿no? Es una comunidad que, por eso les digo, por eso hago las llamadas grupales, que por cierto, ya es este sábado, una semanita, porque yo sé que cuando nos conectamos en grupo, cuando uno tiene una revelación, todos tienen la misma revelación. Cuando uno sana o desprograma algo, todos sanan y desprograman. Y la persona creería, es que es imposible que yo tenga el mismo problema que la persona que está enfrente. O sea, tenemos vidas diferentes, pero no. Es el mismo programa inconsciente que está saliendo en toda la humanidad, disfrazado de una situación diferente. Pero es exactamente lo mismo. Somos la mismita cosa. Es por eso que cuando uno conecta, todos se benefician. Cuando uno sana,
todos sanan. Cuando uno avanza y a uno de verdad le cae el 20 y dice, no inventes, lo entendí, o sea, lo sentí, lo entendí, lo viví y lo pone en práctica, todos sanan, todos elevan junto con él. Y no solamente durante la llamada, o sea, terminamos la llamada y pasan días, semanas y todos seguimos trabajando y procesando la información, decodificando lo que sucede. Y cuando alguien de verdad dice, no, me voy a mover, tengo que hacer este cambio, todos recibimos como esa, es como una especie de celebración interna, como que sientes que algo se movió y eso te ayuda a que tú también te puedas mover. Está muy padre. Bueno, si quieren reservar su lugar ya esta semanita es en altairad.info. Esa es la segunda página. No he salido de casa y no sé si soltarlo. Ok, mira, es que tienen todo que ver, los comentarios tienen todo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué nos dijo el universo? Anime, porque miren, a nosotros, gracias a Dios, nos preparan antes de que suceda así como el boom, ¿no? Es como en el momento en el que tú conectas con la mente del universo, es casi como si tuvieras un preview de lo que vas a necesitar antes de que lo necesites y te preparan para que cuando ya llegue ese momento tú sea como todo chill, ¿no? Puedas dominar la situación. Y es irónico, ¿no? Porque nos dicen que lleguemos como vacíos, pero es verdad, o sea, es una práctica que te cambia la vida. O sea, es lo que yo hago cada vez que yo tengo una sesión o una llamada con uno de ustedes y me están platicando lo que está sucediendo en sus vidas. Yo estoy súper presente. Yo no estoy pensando una hora antes, 5 minutos antes, no inventen, no sé qué le voy a decir, no sé qué contestar, no, para nada. Yo me siento, te escucho y boom, en ese momento sé qué decirte. Pero esa contestación no viene de mi cabeza, no viene de mis experiencias, no viene de mi pasado, viene de una mente superior. Y eso sucede cuando conectas con la sabiduría ilimitada del universo. Puedes empezar a leerla, decodificarla. Y en tu caso, que eres guitarrista y tienes miedo escénico, bueno, es lo mismo, ¿no? Es ponerte enfrente de las personas con tu guitarra, ese es el reto, y sentir lo que está sucediendo en ti. Siente ese miedo y observa cómo se quiere mover tu cuerpo, o qué quieres hacer, o a dónde te quieres mover. Porque no sabes, a lo mejor es el lugar en donde tocas que no te vibra. A lo mejor es una persona que tienes en la cabeza que te está proyectando esos pensamientos y ni siquiera son tus pensamientos, ni siquiera es tu miedo. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, estando muy presente y observando mi cuerpo, observando mi mente. Y cuando yo estoy presente, la frecuencia de vibración se eleva y entonces yo tengo como una visión rayos X de luz. Puedo ver todo lo que está sucediendo, puedo saber por qué está esa pesadez y ese enojo, ese miedo en mi cuerpo, y simplemente empieza a disiparse, porque la frecuencia de emociones bajas no pueden quedarse en una presencia de una vibración tan alta, o sea, se disipa. Y mira, igual eres tú, cuando tocas la guitarra, estoy sintiendo que ese miedo que tú sientes es casi como si tú te imposibilitaras para tocar. O sea, en lugar de disfrutar lo que sucede y fluir con lo que sucede, otra vez, es el mismo mensaje. Hay demasiada expectativa a la hora de yo tocar, de yo estar en el performance, de yo estar hablando, de yo estar en el trabajo, de yo estar en esta conversación. Yo estoy con tanto miedo porque yo estoy esperando que las personas reaccionen como yo quiero que reaccionen. Y si sueltas el control y te permites estar vacía y hacer lo que te gusta y fluir como te gusta y tocar como te gusta, a lo mejor el resultado no es lo que tú esperabas, pero va a ser lo que necesitas para dar el siguiente mejor paso, para ir a ese mejor futuro potencial que va a estar estructurado en una frecuencia alta, porque te lo permitiste, porque te vaciaste, porque ya no hay expectativas. ¿Tienes alguna meditación para soltar algo en lo que tenemos mucha resistencia de soltar? Bueno, esa meditación que está en el taller de presente, en la página,
la meditación que vamos a hacer este sábado en la llamada grupal. Pero sí, les voy a subir alguna al canal de YouTube o al podcast. Ok, me voy a detener aquí. Amanecí muy triste, conecté con una relación del pasado, lloré mucho, bla, 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 bla. Te amo, pero bla, bla, bla. Mira, lo que está sucediendo es que estamos en un loop. O sea, yo no logro salir del loop porque no es que tu mente conecte con esa persona del pasado, es que yo no me he movido, yo no he movido mi vida a mi mejor futuro potencial por X razón. Entonces yo, ¿qué haga? Mi mente lo único que puede hacer es decodificar pasado, porque todo lo que está observando es pasado. ¿Y qué es mi pasado? Mi ex. Entonces, si yo no he sabido estructurar o crear mi futuro hoy, en este momento, o sea, si yo no me estoy moviendo para construir la vida de mis sueños, de mi corazón, que está alineada con una mente superior, entonces lógicamente voy a seguir decodificando pasado. Hay que movernos. Y ese es el reto de hoy y de esta semana y de estos siguientes meses. Yo voy a decidir qué es lo que quiero, pero así contundentemente, con quién quiero hablar, qué trabajo quiero, qué es lo que de verdad desea mi corazón. Y me voy a plantar ahí sin expectativas, sin un guión, observando lo que sucede en mi cuerpo y viendo lo que sucede. Y lo voy a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Me voy a vaciar sin expectativa y voy a comunicar mi verdad, mi autenticidad, lo que quiera surgir. Voy a sentir la resistencia sin guión. Exacto. Si no estás presente no sabes cómo reaccionar. Es que la presencia es all day, every day. O sea, es por eso que les digo que al ego le da miedo estar presente. Porque la presencia es tu estado natural de ser. O sea, si no estás presente no estás disfrutando. No estás en una frecuencia alta. Pero sí, o sea, si no estamos presentes estamos recordando algo del pasado que no existe en este momento. Y ese es el ejercicio, estar presente y estar observando qué está sucediendo, qué conversaciones estoy escuchando, cómo me estoy sintiendo, qué pasa si yo me muevo acá, qué pasa si yo pienso en esta persona, o sea, ¿me explico? Y entonces vas a saber desde este momento qué se requiere de ti. Pero no es una sensación de vacío deprimente, triste, vacío, ¿no? Es una sensación de vacío, de paz. O sea, no hay chattering en la cabeza, o sea, mi mente está... Mira, uno de mis más grandes logros en esta existencia es esto, es ser capaz de llegar en contacto con una persona, silenciarme al grado en el que puedo escuchar al universo más que cualquier otra cosa. Eso para mí ha sido pleno, o sea, no hay logro más grande que ese. Si tú logras dominar lo que es estar presente cuando una persona habla, o cuando una situación está sucediendo en tu día a día, para que puedas escuchar la presencia y decodificarla, para que tu voz emane presencia, para que tú seas presencia en este planeta, satisfecho. Recomiendo también el taller Momentum de altairat.com. Gracias. Bueno, yo creo que aquí la vamos a dejar. Ya saben, si quieren platicar, contarme algo, agendar una sesión, una llamada, pueden reservar en altairat.info y también reserven su lugar porque ya estamos a muy pocos días de la llamada grupal para que aprovechen el descuento. Tengo una exposición de arte en febrero, tengo muchas ganas y después me llegan pensamientos de miedo y limitación. Acuérdense que nosotros, esto es muy importante, hemos hablado de la resistencia mucho, porque el universo ya sabía que va a salir en magnitud. La resistencia no te está diciendo que vas por mal camino. La resistencia te está diciendo que tú estás queriendo controlar la situación en lugar de estarla disfrutando. En el momento en el que tú eliges algo porque lo quieres, porque está en tu corazón, porque eso es lo que quiero y es natural, o sea, todos merecemos estar eligiendo constantemente cómo queremos que nuestra vida se vea o sea. Bueno, en ese momento en el que tú ya eliges algo, ese algo también te desea de regreso. Ese es el secreto. Entonces, en el momento en el que tú estás caminando hacia ese deseo, porque es natural, porque lo sigues queriendo y lo sigues pensando y lo sigues manifestando,
¡boom!, una pared de la nada. Ahora, esta pared es una pared ilusoria que se fabricó por algún suceso en tu pasado, algún trauma, alguna irritación, algún bloqueo que sucedió en tu pasado, que de repente tu mente egoica está proyectando en ese deseo y te está diciendo aguas, porque eso que tú quieres se parece a eso que querías manifestar en el pasado, pero que no lo lograste porque algo sucedió mal. Ahora, lo que tú tienes que hacer es, hay de dos: o yo confío en la mente egoica que me está diciendo hay una barrera y no la voy a poder atravesar y qué miedo, o estoy muy presente para ver sobre las ilusiones. Yo tengo que tener un estado de conciencia en una presencia total, como para estar observando desde una frecuencia superior que esa barrera como que medio se ve chueca. ¿Y qué pasa si yo empiezo a caminar hacia allá con mucha calma y paz, incluso sintiendo el miedo? Porque la presencia lo que te da es ese saber de que el miedo no es real. Entonces yo puedo estarlo sintiendo en el cuerpo y viendo la barrera, y aún así con la presencia yo puedo estar caminando hacia allá diciendo yo confío, porque yo sé que el miedo no es real y yo sé que lo que vaya a suceder va a ser para mi más alto bien. Entonces caminas y en el momento en el que atraviesas la barrera te das cuenta que ese miedo que tú tenías en la mente era falso. Y entre más lo hagas, menos vas a percibir la resistencia, menos vas a percibir las barreras y más vas a percibir el deseo, las oportunidades. Vas a como empezar a enfocarte o crear una mente de lince, de arquero, en el que sabes que cualquier cosa que deseas, te desea de regreso y no hay barrera que te pueda decir eso no es posible o estás en el camino incorrecto. Solamente es presencia y atención como para saber decodificar lo que realmente está sucediendo y no lo que tu mente cree que está sucediendo. Lo vamos a practicar en la llamada. Bueno, aquí la vamos a dejar. Los quiero demasiado, 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 demasiado. Nos escuchamos el miércoles por Facebook Live. El sábado tenemos podcast, pero después tenemos la llamada y después tengo llamadas con ustedes personales. Así que pues nos vemos en cualquiera de esos días, ¿ok? Les mando besos, les mando mucho cariño, mucho amor y nos estamos escuchando, ¿ok? A ustedes. Bye.